Empezamos con el hombre, senador electo Edgardo Ortuño. ¿Cómo estás? Bien, bien, contento, con entusiasmo en la recta final, No, además pará. de la Viernes campaña. 15. Casi nunca decimos la fecha, pero esto lo quiero primero por agradecerte por hacerte un ratito para esto, porque la verdad, ahora veníamos charlando de lo que es la agenda y es un despelote. Sí, sí, intensa. Pero bueno, sí también me imagino, obviamente, y acá por favor no me la casetees, pero con viste, las ganas de luchar por una candidatura, todo, pero también con el espaldarazo de que cuando me imagino, quedaste senador, decís, bueno, estoy, Sí, 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 muy agradecido. Además, obvio. te da confianza después de tanto trabajo, pero con el foco en la elección del 24, que es lo que importa, Ahora, el rumbo país, que el Frente y Yamandú ganen la elección, sobre todo por lo que he dicho yo en toda la campaña y realmente lo siento, lo creo así, ¿no? Queremos ganar, pero no queremos ganar por ganar, queremos ganar para hacer cosas y hay muchas cosas para hacer en el Uruguay, para sacarlo adelante, para mejorar la vida de la gente y eso es el objetivo, ¿no? Y por supuesto el Senado mayoritario que la gente nos deja después de la elección es un espaldarazo grande, no solo en lo individual, que sin duda lo es. Eh, yo tenía ese desafío a nivel político, pero también a nivel personal, después de haber estado en la Cámara de Diputados y en otras responsabilidades. Pero creo que el Senado mayoritario es un espaldarazo para la fuerza política y para el proyecto del Frente, que esperamos nos permita trabajar con un presidente de la República y un Senado y un Parlamento alineado en un programa y en un proyecto país. tengo tres puntas. Voy a ver por dónde arrancamos. Mirá, voy a arrancar por una, porque ahora que me hablas del Senado y de cómo queda compuesto el Parlamento, que es un tema que salió, te contaba ahora que estuvo Javier García, también hablamos de eso del otro lado, ¿viste? Vamos a la Cámara de Diputados, que ahí capaz tenés un poquito más de... La Cámara de Diputados no tiene mayorías hoy. Nadie tiene mayoría. Nadie. No tiene genérico. ¿A quién va a buscar el frente cuando necesite... En tu experiencia parlamentaria, te pregunto incluso. Después como Sí, partido resolverán. ¿A sa- qué puerta decís? Bueno, bueno, no tenés por qué saberlo. A mí me tocó en el primer gobierno del Frente, que fue un gobierno con mucha efervescencia parlamentaria, porque si bien sí, teníamos claro. mayoría, bueno, veníamos de una historia de gobierno de los partidos tradicionales, y por lo tanto había debates muy, muy profundos, que muchas veces iban a lo ideológico, más allá o en el trasfondo de los temas concretos que se trataban, y me tocó ser coordinador de esa bancada, ¿no? En un momento incluso de leyes y de proyectos bien importantes, porque fue el periodo de las grandes transformaciones, de las grandes reformas, ¿no? Desde la creación del MIDES, el PANES, hasta la reforma del sistema Si vos ves tributario. 2005 a 2008, Edgardo, es como la gran batería de leyes que hasta después cuando Sí, bueno, depende de las gestiones del frente, en general se remite se a, remite ¿no? a... Y junto con algunas emblemáticas del periodo de Pepe. Y ahí dialogábamos, ¿no? Yo creo que va a haber que dialogar por proyecto, ¿no? Por eso te hacía la referencia, Claro, porque ojo, te hago perdón, por contenido, porque hemos tenido bien. eh, énfasis en algunos temas ambientales, en algunos de los que ingresan, ¿no? Énfasis en algunas cuestiones éticas y de transparencia en otros. Entonces, me parece que, bueno, por ejemplo, vamos a fortalecer la Junta de Transparencia, vamos a modificar la LUC, tenemos que modificarla en lo que desde nuestro punto de vista beneficia el lavado de activos o Ok. distiende los controles que hay que aumentar para combatir el narcotráfico del lavado de Claro, activos, capaz que más que que es beneficia lo último que decís. bueno, lo que pasa que en los hechos, ¿no? Yo siempre le pongo el ejemplo a la gente que cuando identifica las actividades de los narcos, medios y grandes, identifica los autos de alta gama que se compran, esto y lo otro. Bueno, con la Ok. LUC subimos de 5.000, $6.000 la posibilidad de transacciones de compra-ventas en efectivo sin controles a 140.000. Entonces hoy podés comprar, vender
lavar plata con mucha más facilidad sin tener que pasar por el sistema financiero. Entonces, en esa agenda uno piensa que algunos sectores, imagínate lo que ha planteado Salles y otros sectores, bueno, en esa agenda deberían tener prioridad o predisposición a participar en una agenda parlamentaria. En otros, los temas que yo he trabajado en la última etapa, vinculados a lo ambiental o al cuidado de los recursos naturales o al agua, hay también allí predisposición de otros sectores. Por De cabildo supuesto, abierto, se me ocurre. exacto, exacto. Por supuesto, yo no niego y creo que no debemos negar, al contrario, tenemos que propiciar las posibilidades de acuerdos con los partidos tradicionales. Pienso en el Partido Colorado, incluso sectores del Partido Nacional. Pero me imagino un gobierno muy constructivo, Sí. muy con la iniciativa de transformaciones simultáneas y por lo tanto de modificaciones legales, que tenga capacidad en torno al contenido de las propuestas de dialogar con todas las bancadas y de ir construyendo mayorías a partir del contenido y las adhesiones que Ir generen por temas, las decir, propuestas. bueno, capaz que acá puedo enganchar a este, al otro. Exacto, Va a ir más exacto. por ese lado que por acuerdos macro, decís. Yo buscaría Sí, obvio, a acuerdos título de personal. ese tipo, Ir por. ¿no? Por supuesto que si hay acuerdos macro, siempre pensando, por eso te pongo el tema de los contenidos de los proyectos de ley, No, más en vale. primer lugar, en la cuestión programática, ¿no? Va de retro a eso de los intercambios de cargos por votos, que América Latina e incluso el país vivió en su historia y que son de muy patas cortas. Acá lo que tenemos que hacer es acuerdo en torno a programa, Obvio. a objetivos y a contenido de proyectos No, de pues ley. Y ojo. me tengo fe. Creo que ahí el Uruguay, más allá cuando baje la espuma el polvo de la contienda y del chisporroteo electoral, creo que pasando en limpio los programas, incluso algunas manifestaciones de los principales referentes políticos, hay temas que aparecen primero en la agenda de construcción de políticas de Estado. Bien. Bueno, hay que honrar esos compromisos políticos, esos posicionamientos políticos y tratar de tener acuerdos concretos en esos temas. Estoy pensando en seguridad ciudadana, por ejemplo. Estoy Total. pensando en niñez, ¿no? Tenemos que combatir como una de las prioridades la pobreza infantil y avanzar en la protección de las infancias, tema que ha estado complicado no solo por los temas del aumento de la pobreza infantil, donde retrocedimos mucho, sino ahora por los temas de la violencia, ¿no? Venimos en una coyuntura de asesinatos, de niños y niñas heridos y de compromisos, incluso de los dos principales contendores en este balotaje, de trabajar en esa línea. Bueno, del dicho al hecho, ¿no? Dice el dicho que hay mucho trecho, nosotros tendremos que acortar esos trechos para concretarlos en proyectos de ley, en iniciativas y en cosas concretas que yo creo que la gente está esperando y que nos va a pedir cuentas, porque el tema de la capacidad de construir diálogos y acuerdos ha sido uno de los temas de este balotaje, sobre todo en este periodo, en Es esta lo que recta dejó, sin final, duda, Edgardo, eh, el el resultado de la. resultado Sí, sí, electoral. sí, Entonces la estamos de gente acuerdo. va a decir, bueno, a ver, más allá de los discursos que hicieron, en qué tuvieron capacidad de ponerse de acuerdo. En temas, obviamente no de corte y de diferencia en lo ideológico y en el modelo de rumbo, donde naturalmente tenemos diferencias, No, y es yo te pongo legítimo, ejemplos claros. pero tenemos que poder concretar y aprobar con amplias mayorías proyectos de ley Un, concretos en esos temas. un liberal económico más clásico, capaz que puede tener una concepción, viste, de, no sé, che, yo con las empresas públicas quiero hacer esto, o Ujú. quiero que compitan en tal o cual lado, capaz que ahí no, o sea, les va a costar ponerse de acuerdo en eso. Pero vos me mencionás temas donde sí se pueden sentar a hablar Yo creo que sí. y es Este necesario. mismo de los controles al lavado, yo creo que más allá del debate político electoral, vamos a estar de acuerdo en una agenda. Yo he mirado, y quizás no se ha advertido en los análisis,
que ha habido también cambios en algunos aspectos de la agenda de seguridad que plantean algunos sectores de los partidos tradicionales, Sanjurjo, por ejemplo, y hay que ir a buscar entonces también acuerdos ahí concretos, y bueno, y la agenda de las infancias y de las adolescencias yo creo que también, ¿no? Yo no comparto en la propuesta que hace el Partido Nacional en determinada etapa de la campaña de premiar con unos cuantos dólares al que termina secundaria, ¿no? A los jóvenes, las y los jóvenes que terminan secundaria. Creo que lo que hay que hacer es, al contrario, tratar de que no se caigan del sistema antes de llegar a sexto, porque el gran quiebre se da en el primer ciclo, ¿no? De primero a tercero, que salen los chiquilines a trabajar o se quedan cuidando los hermanos más chicos. Los incentivos que plantea el Frente están ahí, ¿no? Justamente multiplicar por 5 las becas y demás. Está buenísimo. Pero lo que rescato es que la voluntad, ¿no? Tal cual. De un partido y de referentes políticos que en las elecciones anteriores y en los periodos anteriores criticaban las transferencias directas como herramienta, ¿no? Le estamos dando plata a los vagos, aquel discurso, y ahora han evolucionado a decir, bueno, algunas cosas necesitan inversión directa y apoyos de un Estado con mirada de protección social. Bueno, no compartimos el foco, pero sí hay un avance en decir, bueno, es importante las transferencias y los apoyos, en este caso, para las familias con orientación hacia la educación. Va a reinar, secundaria. por lo que contás, el pragmatismo en definitiva, en muchas cosas, ¿no? Bueno, yo soy de esa idea porque quiero resultados, ¿no? Nosotros tenemos que cambiar rápido, ¿no? Sí, tenés que ver realidades, ver mejoras. Un diagnóstico de que el Uruguay retrocedió, ¿no? De que yo digo, este gobierno no solucionó los principales problemas del país y de la gente. Pensá en lo que es el crecimiento económico, que la gente lo lee en trabajo e ingresos, ¿no? Okay. Pero eso, ojo, ahí te hago de seguridad ciudadana, ¿no? Entonces nosotros necesitamos mover la aguja rápido, inyectar movimiento en la economía. Te voy a poner un ejemplo, porque me vas a decir, bueno, los dos dicen lo mismo. Las empresas públicas, que lo mencionaste al pasar, venimos de recortes, y tenés experiencia. Recortes importantes, significativos, ¿no? En las empresas públicas. Yo siempre pongo el ejemplo más directo de lo que conozco a ciencia cierta, como dicen, ¿no? Que es la OCE. Veníamos con un discurso de vamos a hacer más saneamiento, vamos a hacer una inversión millonaria. Acordate aquellas conferencias de prensa de la calle y Delgado, junto con las autoridades del Ministerio de Ambiente y de la OCE, anunciaron $1.000 millones en saneamiento y llevar al 90%, partimos de un 50%, la cobertura de saneamiento en el país. Bueno, importante. Nosotros cuestionamos el modelo de gestión y de financiamiento porque dijimos que era impagable e irrealizable y lamentablemente la realidad nos dio la razón. Bueno, en ese tema concreto no se realizó el proyecto. En la mitad se reconvirtió y se bajó a la mitad. Se habló en vez de $1.000 millones de 300. Al final se aprobó con 400, pero las obras están empezando, algunas poquitas, de las 60, bajaron de 124 ciudades a 61 y están empezando en una decena, ¿no? Lo que vimos en concreto, cuando vemos los números, es un recorte de más de $30 millones en obras de saneamiento que quedaron proyectadas de la administración anterior. Bueno, acá tenemos una diferencia. Nosotros vamos a venir a aumentar las inversiones con una perspectiva de desarrollo país, como hicimos con la transformación energética. Acá lo que hay que hacer es un plan nacional de agua con la inversión de la represa de Casupá en el centro, pero con un plus de inversiones en ese sector que va a generar no solo inversión, sino empleo. Entonces, son ejemplos de cosas que tenemos que mover desde el primer año de gobierno y por eso el pragmatismo que vos advertías en mi planteo. Tenemos que tener un gobierno eficiente y transformador. Comparto el pragmatismo como valor por una cuestión estrictamente pragmática, valga la redundancia, que es la realidad. Aplicar un rumbo, ¿verdad? Lo que te ofrece el panorama electoral. Te hago una pregunta ahí para pinchar un poquito. Sí, ¿cómo no? Ideológicamente el Frente está en condiciones de ser pragmático hoy en cómo quedó el panorama. Me pongo en coalición, Sí. Y hablame y ve a través de mí si querés la cara de Álvaro Delgado, no hay problema. En este momento lo hago al revés, así que está todo bien. Yo digo, yo político de la coalición o yo elector que estoy ahí, digo, ok, ¿no se fueron un poco para el lado
MPP, vos justo sos el oasis ahí, pero para un MPP 1001 que tiene también su peso, que no por criticar o elogiar las ideas propiamente, pero sí son grupos con una carga ideologizante fuerte. ¿Me explico? Sí, sos Entonces, claro, vos sos decís, claro. vos decís pragmatismo me parece bárbaro, Edgardo, lo recontra comparto. De lo que vos decís, clarito, vamos por proyectos a sentarnos, loco, vos podés estar de acuerdo en esto, para sacar proyectos por el bien del país. Totalmente de acuerdo. ¿Vos ves que el propio frente puede antes resolver en una mesa? Tres cosas. Dale. Primero, digo pragmatismo para la concreción de soluciones planteadas Sin con el duda. rumbo del programa, ¿no? De transformación que está planteando el Pero digo, frente, hay alguna ¿no? cosita en la que podés atar. El rumbo, con un rumbo que es el definido Ok. por el proyecto del Frente Amplio. Dos, lo que va a marcar la tónica del gobierno es la del conductor, la conducción del país. Me refiero a la presidencia de la República, es Bien. clave en la posibilidad del tejido de esa política eficiente, con capacidad de acuerdos nacionales en temas puntuales y de ejecución de un plan de gobierno que está definido desde diciembre del año pasado y que ahora tiene medidas concretas de prioridad. Me refiero a Yamandu Orsi. Entonces, es un panorama de un frente amplio que tiene un sector con peso importante, prácticamente, yo diría por primera vez en esta dimensión, que es la 609 MPP. Casi hegemónico, ¿no? Después tenés, no hegemónico, pero una Bien. mayoría en las lógicas internas que tiene el Frente A eso Amplio, voy. que tenemos un reglamento de bancada donde se establecen determinadas mayorías Bien. y determinadas condiciones en contextos de diferencias, donde los 2/3 son fundamentales. Yo creo que la 609 tiene un peso importante. También creo que ha mostrado voluntad política de construir acuerdos a la interna, no solo hacia la externa. Y bueno, y nosotros somos una expresión en ese sentido. Después de los senadores del MPP, que son 8, viene la 1001 con ese acuerdo que hicieron con Constanza Morel, y después viene la vertiente artiguista y el abrazo. Nosotros propusimos una elección vote Lustenberg Ortuño como una propuesta que apostaba a la diversidad justamente del Frente Amplio, a una agenda concreta de prioridades de gobierno. Una tercera vía, si querés. Sí, ¿Es una sin forma de duda. decirlo? Sí, la vertiente siempre estuvo en el centro del Frente Amplio, ¿no? Bien. Y desde esa perspectiva siempre fue entonces una tercera vía. Bien. Incluso los antecesores de la vertiente donde yo ingresé a militar siendo muy joven, nos definíamos como izquierda democrática independiente. Y la I de independiente hablaba de esa independencia Sí. de las izquierdas más hegemónicas, tradicionales. Te digo más. Y de la polarización que vivió el mundo en determinados contextos. Sostengo tu razón. Comparto totalmente. Y te digo, bueno, la candidatura en su momento de Marcos Carámbula, ¿no? Apoyaron. Exactamente. Esa es una forma. Impulsamos y apoyamos. No, pero digo, vertiente, ¿no? comparto, es una forma esa, porque la candidatura de Marcos fue una candidatura medio tercera vía en su momento. Claro, No recordémosle había- a la gente, estaba Mujica de un lado y Astori. Mujica, Daniel Astori. del otro, y nosotros impulsamos Fue la candidatura de Marcos con esa idea de que la riqueza del Frente Amplio está en su programa y está en la unidad de acción en torno al programa, pero con diversidad de Ok. perfiles programáticos y políticos. Entonces, hoy nosotros tenemos un desafío con Cristina que asumimos con compromiso, que es desarrollar un espacio político, ¿no? Como una bancada de 2 senadores en este panorama donde después viene uno. Y creo que eso va a permitir articular. Esparta total, ¿no? Y va a permitir, y así nos concebimos nosotros desde la vertiente, como el primer sector que propuso y por tanto apoyó e impulsó la candidatura de Yamandu Orsi como precandidato a la presidencia y ahora como candidato a la presidencia, como uno de los pilares de ese gobierno de Yamandu, que, y por eso te hacía el llamado a atención que la conducción es clave, demostró en Canelones ya esta capacidad de construir con pragmatismo, obviamente con un norte programático claro, acuerdos multipartidarios que, por ejemplo, le permitieron sacar 2 fideicomisos para realizar obras muy importantes contra todo pronóstico, porque venía el mandato
de esta torre ejecutiva dirigida por Delgado de no votar a los ediles blancos y colorados que trataban de hacerlo y que finalmente lo hicieron porque encontraron un intendente y mañana van a encontrar un presidente que tiene flexibilidad para lograr acuerdos en torno a un objetivo de realizaciones para la gente. Viste Entonces, que la narrativa, perdón Edgardo, es al revés en términos coalición, porque viste que ahora, ¿sabés lo que pasa? Que está bueno que... esto que yo te digo son realidades. No, ni que hablar, De pero... cosas concretas, obra, y no en vano, Yamandú se va de la gestión de Canelones con un 70% de aprobación, que habla de aprobación de ciudadanos de Canelones blancos y colorados, cabildantes del Partido Seguro. Independiente. También te Entonces, digo que es la realidad. la calle Pou tiene también un porcentaje de aprobación que implicaría votar. 50 en ese país dividido, ahí sin no dudas. logra trascender porque no ha buscado en los hechos, y Delgado tampoco, acuerdos nacionales. Y Edgardo, Entonces, pará, porque... estoy hablando de los datos objetivos matemática, de las encuestas. ustedes ¿no? tienen 44, ¿está bien? Yo estoy hablando de la figura de Yamandú Orsi. No, por eso te digo, ¿no? yo te pongo en Delgado. Canelones. Claro, pero digo, a lo que voy es... Que vas a ver en el Eso balotaje, va a volver a demostrar que tiene una llegada por encima del Frente Amplio, más allá del Frente Amplio, a electores y ciudadanos de otras tradiciones políticas, que es lo que muestra su experiencia en Canelones. Entonces yo te digo, ¿te imaginás un Frente Amplio con capacidad de construcción de acuerdos, con esta composición interna, que es lo que vos me preguntás? Y yo te digo sí, porque es la voluntad, porque es la estrategia definida, pero sobre todo porque vamos a tener la conducción Por el presidente. con mucha capacidad de diálogo, de escucha y de articulación, ¿no? Yo siempre digo, ahora en campaña, pero es lo que siento y es lo que veo. No te olvides que yo soy profesor de historia y lo conozco a Yamandú, que también es profesor también de historia, son del gremio. de las épocas del IPA, y sé su característica personal de articulador. Es un presidente con capacidad probada de gobierno, porque tiene 10 años como intendente, pero no hay que olvidar que fue la mano derecha de Marcos Carámbula 10 años antes, ¿no? O sea, viene con mucha experiencia de gestión, es capacidad de diálogo y articulación de acuerdo y es credibilidad. Esos tres pilares van a ser clave para esa construcción de mayorías en la Cámara de Representantes, que además va a mirar este Salón de los Pasos Perdidos mediante la mayoría del Senado, que es un tema importante al que se le ha quitado importancia, y entiendo por qué desde la coalición, pero que es muy importante en el ordenamiento institucional del Uruguay. Tenés capaz que una cámara adentro, por eso te preguntaba especialmente por diputados a quién pensás que podés ir buscando. Pero mira, ahí me abriste muchas puntas porque este panorama electoral fue construyendo narrativas, ¿no? También esto de los relatos. También. Relatos. Todos tienen el suyo, pero por eso te digo, así como me decís eso, yo te digo, y todos se van acomodando el cuerpo. La calle Pou como presidente hoy tiene un nivel de popularidad que también excedería el porcentaje de coalición, capaz que menos que ese 70 que decís, pero lo tiene. Muy poquito. Delgado tiene elogios de actores sociales más asociados a la izquierda también, en su articulación, en su negociación. En la etapa anterior al Delgado candidato a presidente. Pero ahí te puedo decir que la etapa de Yamandú presidente es lo mismo. Porque acá objetivamente, y hoy tenemos los archivos. Te voy a hacer y hoy tenemos los archivos. Yamandú tiene 16 ediles. Hoy tenemos que ir a buscar votos, pero no es lo mismo. Bueno, pero para lograr las cosas claves que necesitaban las obras en un contexto de un gobierno nacional que no colaboró, necesitaba mayorías especiales. Que tenés que ir a buscar votos, las cuales no tenía fideicomiso, no tenía obras, y las obras y los resultados están. Pero esto es absolutamente clave ver lo que han sido los hechos concretos, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que jugar la ciudadanía en campaña? No solo lo que te digo, sino qué hice, ¿no? Sí, resultados. Y los resultados marcan que Delgado ha tenido, y el propio Lacalle, cero voluntad de construcción de diálogo y de acuerdos nacionales en temas claves, ¿no? Designación, por ejemplo, de los organismos de Contralor. Yo te digo, hace poco se hablaba de la Fiscalía. Seguridad Social te llevó el proyecto La Calle Pou a la Casa del Frente. Sí, pero no aceptó absolutamente nada de los planteos de fondo que planteaban Ernesto Murro y la delegación del Frente. Pero te pongo un caso concreto. Dale. Nosotros teníamos convicción, después de trabajar mucho con los técnicos, y no solo con técnicos frente amplistas y con la academia, que se nos venía el problema de las sequías fuertes
y Bien. que realmente necesitábamos una política de agua. Vimos que el gobierno encajonaba la represa de Casupá y que impulsaba otro proyecto. Yo, aprovechando que conocía desde los tiempos de las juventudes políticas, donde incluso me tocó compartir y convivir con la calle Pou en Argentina, representando Uruguay en un ámbito de la OEA, donde había representantes de juventudes políticas de toda América del Sur, y aprovechando que habíamos sido diputados juntos, le mandé una nota de puño y letra diciendo, antes de resolver un camino, escúchame, dialoguemos, tratemos de buscar un acuerdo. Intentemos de que el tema del agua no sea, en aquel momento estábamos en plena campaña de la LUC, otro tema de división nacional. Ni me contestó. Un día me llamó la secretaria a preguntarme agenda y nunca más. Silencio de radio y terminamos 4 años y medio, vamos a terminar 5, sin Casupá, la represa de Casupá, que ahora el gobierno admite que es necesaria, después de que nos quedamos sin agua dulce y que mostró que hay que tener reservas de agua dulce, y sin el proyecto que impulsó el gobierno. Entonces, si a eso le agregamos un reflejo de que cuando aparece en un tema que sí necesitamos acuerdos, como seguridad, un referente del Partido Nacional dice que va a acompañar a Orsi y lo despiden de la torre ejecutiva, en los hechos tenés una coalición de gobierno sin voluntad de diálogo. Y te agrego una cuestión más, que era lo que te iba a decir cuando me interrumpiste, y déjame decírtelo porque se me va a ir de vuelta. Dale, tranqui. Que eres el tema del archivo. Dale. Vos no vas a ver en toda esta campaña una descalificación y un agravio de Yamandu Orsi a su contendor. ¿Ah? Del otro lado, sí, por eso yo advierto una diferencia entre Delgado pre-candidato presidencial y el actual. Sí vas a ver un Delgado que hace poco ¿agredió? cometió un error político para mí, de posicionamiento político y de sensibilidad importante, cuando dijo que lo tienen a Yamandu con tobillera, que es un candidato con tobillera, cuando la tobillera es un tema central asociado a una cuestión de mucha sensibilidad, que es el combate a la violencia contra las mujeres, que se ha recrudecido en estos tiempos. Entonces, es un Delgado que ha salido del tono de diálogo que ha tenido en esas épocas que lo elogiaban, ¿no? Yo mismo, cuando promovía el acuerdo en torno a una política nacional de agua para el consumo humano y para la producción, poder pensar en los productores también total. en las políticas de riego, Sí. Recordaba que lo podemos hacer porque lo hicimos en energía. El Frente, teniendo mayorías en el Parlamento, teniendo el respaldo ciudadano que tuvo, llamó a una mesa de diálogo para cambiar la matriz energética del país, y ese documento de acuerdo fue la previa a las grandes inversiones de UTE y del sector privado que sembraron el país de molinos de viento. Y yo mostraba que el interlocutor del Partido Nacional fue Delgado. Por eso digo que firmó el acuerdo. ¿tá? Después se desentendieron de proyectos que estaban ahí, como el de la regasificadora y demás, que no funcionó. Se subió al ring y perdió esa capacidad que capaz perdió una de las capacidades que lo distinguían en un panorama de mucha agresividad y de crispación que ganaba a otros actores del Partido Nacional. Yo aspiro de vuelta a que, bajado los decibeles y la polvareda de la campaña en febrero capaz ya haya capacidad de acuerdo, porque no resiste el Uruguay 5 años de descalificaciones entre sus principales y de crispaciones entre sus principales referentes políticos. Yo creo que eso es de otro continente y de otros países, no es del Uruguay. Eso de la descalificación, la cuestión permanente, el abuso de Twitter para chicanear al otro. Yo creo que no es del Uruguay y que no es lo que necesitamos. Entonces, si va a haber coherencia con lo que se está planteando en campaña, y bueno, en algunos temas nos tenemos que poner de acuerdo y sacar proyectos rápido para generar soluciones rápido para el país. Muy bien, ahí tengo, y no te robo mucho tiempo que estamos ahí justitos. Hay un par, primero una que me quedó ahí en el punto, la que me decís del que Bjork, ¿cómo se llama? Víctor Bjorka. Es un cargo de confianza. Si vos apoyás a otro candidato, con una mano en el corazón te tenés que ir. Es un cargo técnico PNUD de Naciones Unidas. Vos, cuando llegás al gobierno, tenés cargos que vos designás, pero en el marco de un acuerdo de gestión con las Naciones, nada más y nada menos que con las Naciones Unidas. Pero tiene una afiliación político-partidaria. Si hay un tema donde vos tenés que tener la apertura de trabajar con técnicos
que sean de probada capacidad y Imagínate si experticia, asumen y en la torre y ejecutiva y entra. que no sean específicamente de tu partido. Si hay un tema donde tenemos que hacer eso, es en el tema de la seguridad ciudadana. ¿Tá? Entonces, no podemos tener la rigidez de trabajar solo con los que piensan exactamente como nosotros y son de Estamos de nuestro acuerdo. partido. Es No, lo no. contrario a lo que se está diciendo de un candidato o de una coalición de gobierno que quiere construir acuerdos nacionales. Los acuerdos nacionales, si son acuerdos, son con los que piensan distinto, no son con los que piensan No. como vos todo, ¿no? Está bien. Te llevo eso, te entiendo perfecto, como te digo. Sí, con una mano de corazón. Si ves que entra, no sé, Luis Calabria a la torre ejecutiva a hablar de seguridad. Pero este caso no es Calabria, porque No, Calabria no. es un vocero político. Está Acá bien. estamos hablando de un segundo nivel, que es el nivel No, pero técnico, si fuera un de un voc- hombre con reconocida trayectoria en un Claro, tema clave. Si fuera técnico, no hubieran hecho un hecho político del apoyo de la Orsi. Bueno, que tiene un componente político, lo tiene. Porque fue secretario de Wilson Ferreira Aldunate, Lo que vos con quieras, todo lo que pero significa. Por algo hacen esa Porque movida. fue uno de los coordinadores de seguridad del Partido Por Nacional. algo hacen la movida de mostrarlo. Pero tu reflejo no puede ser la exclusión. Yo lo que voy es, el diálogo en democracia requiere reconocimiento del otro, respeto del otro y conversación desde la diferencia. No, en eso estamos de acuerdo. Si no, no es diálogo, es imposición, que lamentablemente es lo que vimos en esta administración en muchos temas. Yo soy docente en el área de la educación, sin duda, sacando los docentes de la conducción de la enseñanza y demás. Vos tenés que dialogar desde el reconocimiento del otro. Salgo del Partido Nacional, su principal aliado, Ojeda. La primera reacción cuando aparecen ballistas que se sienten representados por el Frente Amplio, porque lo que tenés que atender es que hay colorados ballistas que no se sienten representados en el coloradismo actual, de un candidato a la presidencia que no ha nombrado a Valle de Ordóñez en toda la campaña. La primera reacción es decir, no te conozco, te tengo que googlear, no existís. De nuevo, no hay diálogo y construcción de acuerdos nacionales si no hay reconocimiento y respeto del otro. Después el archivo, que es cruel, mostró que el propio Ojeda felicitaba a la candidata Zaida González. Entonces, vos no podés tener tu primer reflejo la soberbia o la descalificación, ¿no? Porque mañana sos el que tenés que acordar. Ojalá de vuelta haya un cambio de actitud, pero estas cosas nos reafirman que el único candidato que tiene condiciones y una práctica que lo respalda para construir acuerdos nacionales, políticas de Estado y unir al país en torno a un proyecto nacional es Yamandú Orsi. Por eso estamos en esta recta final convencidos de que va a ser presidente, pero tratando de hablar con quienes todavía no tienen el voto definido o que han hecho otras opciones legítimamente para el Parlamento, mostrando esto, propuestas y candidatos y características personal de Yamandú, para pedirles la confianza. Dos cortitas, una más de análisis político, politológico, a ver cómo lo... No pasó solo en el Frente, pasó en los partidos tradicionales también una cosa de listas históricas en decir debacle fuerte, pero sí disminuidas, ¿no? Vamos a hablar del Frente. La 90, la vertiente creo que pudo conservar su espacio. Cumpliendo 35 años. Aguantaron capearon el temporal, como dicen en España. Pero viste que la 90 quedó sensiblemente disminuida, era una lista ni más ni menos de Tabaré Vázquez en su momento, vaya figura dentro del Frente. El MPP parece que ha tenido como un avance de deglutir. Pasa lo mismo, te pongo el Partido Nacional, la 71, que es una lista histórica del herrerismo, quedó muy disminuida, quedó entre la 40 y 404. La 15 del Partido Colorado, lista de Jorge Valle, histórica, también. ¿Qué crees que pasa ahí? ¿Se está regenerando el sistema político? ¿Qué crees que pasa? Yo voy ahí al análisis político y al análisis histórico, ¿no? Dale, por eso te lo quería preguntar a vos. Yo creo que esta fue una elección de transición y que estamos en un cierre de un ciclo. A ver. Tiene que ver con los liderazgos político-partidarios. Nosotros perdimos a Mariano Arana, que es una referencia fundacional y sigue siendo para nosotros en lo ético y en lo político la referencia, pero perdimos a Danilo, a Astori, perdimos a Tabaré Vázquez. Queda Pepe Mujica, que es una referencia no solo para toda la izquierda de Uruguay, sino latinoamericana, una referencia mundial. Entonces,
para mí era esperable y se confirmó que hubiera una especie de homenaje ciudadano a lo que ha sido el aporte y la figura de Pepe Mujica, no solo de Frente Amplistas. Conozco casos de gente que antes que votaba la vertiente o que votaba otros sectores, que dijo, no, en esta yo quiero acompañar y votar a Pepe, ¿no? Por su situación personal, por lo que significa para el país. Lo que está claro es que tenemos el desafío los más jóvenes de construir Frente Amplio, identidad, propuesta, proyecto, aprendiendo y sobre los hombros de lo que nos dejan estos grandes referentes, pero con una mirada nueva. Entonces, entiendo que lo que pasó en esta elección es una expresión coyuntural. Apuesto a que el Frente siga manteniendo la diversidad como uno de los elementos de su fortaleza. Te lo pregunté en América Latina. Te lo pregunté a nivel macro, por eso Puede pasar en los partidos tradicionales. Pasó también. Pensemos en el Partido Colorado, imaginarlo sin Sanguinetti, por ejemplo, ¿no? Ahí está. Partido Nacional, propio, la 71 quedó disminuida. La calle Herrera hacía referencia en un par de declaraciones y de opiniones que le escuché a este fenómeno de los liderazgos nuevos en todos los partidos. Y creo que en parte hay algo de eso. Transición, decís. Y es una elección de transición que nos va a dejar posicionados referencias políticas nuevas, claramente en el Frente Amplio Yamandú Orsi, pero Fernando Pereira ha tenido un rol que yo siempre destaco porque lo decía Tabaré, ¿no? Cuando yo integraba la mesa política, era muy joven, las elecciones no se ganan ni se pierden por lo que hacemos en la campaña electoral, se ganan o se pierden por lo que hicimos durante los 5 años. Y yo creo que el Frente Amplio va a ganar esta elección en gran medida por el Frente Escucha, por las recorridas en todo el país, por la capacidad de procesar la derrota autocríticamente, pero sin autoflagelación, en clave constructiva y de regeneración. Y eso tiene que ver con Fernando Pereira y su capacidad de aporte, que es un referente político joven, con mucha potencia, y así hay en todas las otras corrientes del Frente Amplio. Yo hablo de Fernando porque lo conozco de cerca, porque es un compañero de la vertiente artista. Hoy, por supuesto, en un rol para todo el Frente más orgánico, Amplio, ¿no? orgánico y para toda la izquierda, pero hay referencias nuevas para esta renovación generacional de la propuesta del Frente en las distintas corrientes políticas. Entonces, esta elección sin duda marcó una novedad por los desequilibrios que se tuvieron, pero creo que vamos a una izquierda que valore esa diversidad y además confío en la visión política de los liderazgos del MPP que ven esto como una necesidad y como una construcción colectiva, ¿no? Y que van a generar espacios en la construcción del gobierno y en la construcción de los equilibrios a futuro que permitan potenciar las otras expresiones y las otras identidades dentro del Frente Amplio. Hoy mismo veía una nota donde, no me acuerdo de qué medio, me gusta citar, pero que me disculpen los periodistas autores, que hablaban de que el MPP había comunicado que no iba a proponer un candidato a la Intendencia de Montevideo, por ejemplo. Ahí tenemos un reflejo de esto que digo yo, de la búsqueda de equilibrios internos a partir de esta realidad. Una noticia, sin duda. Porque la figura de la o el intendente de Montevideo está claro que es una figura de mucha proyección y de mucho peso en el país, y ni que hablar que lo va a hacer en la interna del Frente Amplio. Para el Frente siempre, o sea, y es emblemático. Desde Tabaré Vázquez tiene un valor simbólico, ¿no? Tabaré, para nosotros desde Mariano Arana. Entonces, sin ahí duda, vemos reflejos de decir, bueno, construyamos un Frente Amplio con pluralismo. Y además, viste que el MPP tuvo, cuando Lucía Topolansky se tiró intendente, tuvo una micro erosión, vamos a decir. Y digo micro, hasta lo minimizo porque siguieron andando, pero estaba ese sentimiento interno, me imagino, del MPP de decir, che, nosotros podemos con todo. Y lo que le demostró esa elección es que es una gran parte de un partido. No puede marchar solo. El Frente eso me imagino que le sirvió. De vuelta, vuelvo a la historia, ha tenido listas mayoritarias en distintos momentos históricos diferentes. Total. ¿No? La 1001, la 2121, ahora la 609. Hablaste de la 90 con la irrupción del liderazgo impresionante de Tabaré Vázquez. No, y sobre todo cambió mucho. Pero los y las Frente Amplistas tienen un sentido común extraordinario, ¿no? De preservación de la herramienta. Y la gran herramienta de transformación del país es el Frente Amplio. Y entonces
vos ves en la historia que han migrado en su gran mayoría de una lista a la otra, preservando siempre los equilibrios en el frente, y creo que esa va a ser la realidad. El Frente Amplio es una identidad que está por encima de las identidades sectoriales, la trasciende y es más relevante. Y ese es mi mensaje en el final de esta charla. El Frente Amplio ha demostrado tener la capacidad de renovarse a sí mismo, de proyectar nuevos liderazgos. Ya Mandu Orsi es una referencia de esto, y va a tener en el futuro, y ahí asumimos la responsabilidad, capacidad de impulsar y consolidar espacios políticos diferentes para enriquecer no solo la propuesta del Frente Amplio en lo ideológico, en lo político, sino en el ejercicio del gobierno que confío va a ser Frente Amplista a partir de 2025. Muy bien, una cortita última. Y te agradezco el tiempo, de verdad, Edgardo, y la muy buena predisposición de corazón. La figura Odone. Figura, viste que se dice que es verdad, no tiene el peso político que tenía Danilo Astori, que además desde su capacidad técnica tenía un ala muy grande del propio partido, ¿no? Eso es verdad. Por otro lado, sale Mandu Orsi y dice, sí, está, pero yo lo apoyo, que soy el candidato. ¿Vos sos de los que lo va a cuidar a Odone? ¿Cómo te lleva la figura Odone? ¿Cómo se para la vertiente? Respaldo, te decía hoy, de la vertiente, del abrazo a Yamandú y a Odone. Por transición a Odone. Y a Odone como la apuesta audaz, inteligente y acertada que hace Yamandú. ¿A vos te gusta? A mí me gusta por lo que plantea. El libro de Odone se llama El Despegue. Yo creo en un Uruguay que avanza hacia el desarrollo. Creo que tenemos condiciones no solo geográficas, de riquezas naturales, coyunturales, sino de riqueza humana, que nos permite, ¿no?, la capacidad de nuestra gente, de nuestros investigadores, de la ciencia, de la tecnología, de nuestros trabajadores, de nuestros empresarios que han construido diálogos y concertaciones en momentos muy importantes, de pegar el salto. Y Odone es, primero, un economista con un respaldo y un prestigio técnico muy importante. Eso sin duda. Con experiencia del sector privado y del terreno, ¿no?, que yo creo que también es un aporte a la síntesis de gobierno, que tiene que tener sin duda la experiencia parlamentaria, política, partidaria, pero también la del Uruguay real, por aquello de ser pragmáticos en la concreción de beneficios para la gente y de transformaciones. Y creo que tiene un prestigio que trasciende, ¿no?, al Frente Amplio. Y es importante porque da solidez, da confianza, da garantías y seguridad en un área clave que es la economía. Obviamente la sensibilidad que yo tengo como militante y dirigente político de izquierda, progresista, está en los temas sociales. Pero yo siempre digo, no hay políticas sociales y de igualdad de oportunidades si no hay una economía estable, ordenada y en crecimiento que financie, ¿no?, y que pague los beneficios sociales que queremos hacer, más presupuestos para la educación, para la salud, atender la pobreza, el Sistema Nacional de Cuidados. Precisamos una economía que crezca. Él dice mínimo el 3% anual. Bueno, para eso precisamos experticia, conocimiento, solidez. Yo soy de los que creo que la política sin solvencia técnica en la gestión de gobierno fracasa. Entonces hay que tener la flexibilidad de trabajar con quienes no son quizás del palo nuestro político, partidario o sectorial, pero saben del tema. Tabaré Vázquez marcó el camino cuando trajo a Lepra al Ministerio de Industria. No lo conocía nadie. Era un empresario del área de la energía con prestigio y experiencia de eficiencia en el sector y de una mano enorme. Bueno, yo creo que ese es el rumbo y creo que Gabriel Odone nos va a permitir tener esa economía de crecimiento con mirada de desarrollo, yo le agrego sostenible, por lo ambiental, que nos permita financiar la prosperidad que queremos para la sociedad uruguaya. Edgardo, muchísimas gracias. Lo único cortito, no tomaste el agua. Pésima publicidad de OCE estás haciendo. Quiero que lo sepas. Bueno, que esta no es de OCE, pero es muy importante volver a construir la confianza en torno a vender la gestión. Muchísimas gracias. Que estés bien. Gracias a todos. Muchas gracias. ¿Te gustó el contenido? ¿No te gustó el contenido? Bueno. Pone like, suscríbete, comenta. Querer, odiar, es lo mismo. Gracias.